Rechazada y desalentada en Navidad. Increíble revelación de una niña. Te necesito como mamá. El aire helado de diciembre parecía abrazar el pequeño pueblo donde Valentina vivía, pero en su corazón el frío era mucho más intenso. Caminar por las calles adornadas con luces, ver a sus compañeras de clase compartir emociones efervescentes, solo intensificaba la carga que ella sentía. Cada sonrisa era como un puñal que le recordaba la distancia en su hogar, donde su madre, cansada y agotada, trabajaba sin descanso para mantenerlo a flote. «No puedo darte más, Valentina», le había dicho su madre en otra conversación amarga, cuya repetición la había convertido en un eco constante en su mente. En la escuela, miradas indiferentes y risas a su expensas la envolvían en una soledad punzante. La Navidad se acercaba, pero para Valentina, esa época de alegría se convertía en un recordatorio de lo que nunca podría tener, ese regalo especial que soñaba y que cada día más parecía inalcanzable. La presión en su pecho aumentaba. Cada crítica de su maestra, cada susurro despectivo de sus compañeras se colaban en su mente como voces burlonas. Esa tarde el peso de la tristeza se hacía más denso, volviéndose casi físico. Pero en medio de ese laberinto de melancolía, Valentina descubrió un resquicio de luz. Tras una muralla de colores en su imaginación, se encontraba la pintura, un refugio donde el dolor podría transformarse en arte. En casa, con el silencio como aliado, comenzó a mezclar colores que vibraban, a dar vida a cada trazo que creaba. A medida que se despedía de las inseguridades, su corazón latía con fuerza en cada pincelada. Se sentía viva, pero la presión seguía ahí. La urgencia por ser vista y valorada la envolvía. ¿Qué pensarán de mí? Era una pregunta que no la dejaba dormir. Mientras tanto, la relación con su madre se tornaba más compleja. Valentina anhelaba el apoyo de su madre, el reconocimiento de su esfuerzo, y la necesidad de sentirse vista como artista era imprescindible. «¿Qué ves lo que he hecho?», se decía, pero sabía que su madre estaba atrapada en el día a día, en la lucha por sobrevivir. Esa distancia emocional la dejó en un constante tira y afloja. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Ahora, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En el día de la gran revelación, la escuela se sentía electrificada. Valentina, con su mural colorido, parecía llevar un peso abrumador. Las miradas estaban puestas en ella, y el temor a fracasar ante su comunidad, su madre incluida, se transformó en un eco ensordecedor. Justo cuando está a punto de descubrir la fuerza de su creación, el peso del juicio la paraliza. ¿Te sentirás orgullosa de mí?, le gustaría preguntarle a su madre, pero esa suposición la llenaba de temor. En la multitud, su madre se mantenía en silencio, su expresión oculta tras un velo de dudas. «Te necesito como mamá», susurra Valentina en un momento de desesperada vulnerabilidad, las palabras flotando en el aire como una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión se hace palpable en el ambiente, mientras los murmullos se apagan. El universo en el que se encuentra se detiene, el miedo a ser rechazada invade su ser mientras todos la observan, expectantes. La historia entre madre e hija se queda al borde de una ruptura, sumida en el caos de emociones no resueltas, un enigma que podría definir su camino. El silencio se convirtió en un abismo. Valentina cerró los ojos un instante, sintiendo la presión del cuestionamiento de su madre, de sus compañeras y de sí misma. Era como si el aire se tornara espeso, pesado, invadiéndola con expectativas que no sabía manejar. Se sintió pequeña, atrapada en un escenario del que no podía escapar, con cada mirada dirigida a su mural, cada espera silenciosa en el aire, tornándose en un juicio al que no estaba lista para enfrentar. Había algo profundo en ese instante de vulnerabilidad, un deseo inquebrantable de ser comprendida. Pero la incomprensión la devoraba. «No eres suficiente», resonaba en su mente,
eco de sus inseguridades y del reproche que sentía hacia sí misma por no ser la hija perfecta, la artista prodigio. Sin embargo, en un rayo de claridad, una chispa de valentía comenzó a brillar en su interior. El aliento se le aceleró. Las horas dedicadas a su mural, cada gota de sudor y cada emoción plasmada hacían parte de una historia que merecía ser contada. Se dio cuenta de que el miedo al rechazo no podría ser la razón para ocultar su arte, para minimizar quién era. Tal vez, en ese momento, había una oportunidad no solo para atraer la aprobación de su madre, sino para validar su propia voz artística. «Debo ser valiente», pensó Valentina con determinación. Con su corazón latiendo al ritmo de esa resolución, dio un paso adelante, sus ojos regresando al muro que había creado. El mural vibrante parecía cobrar vida a su alrededor, colores que danzaban bajo la luz, convenciéndola de que su expresión artística también tenía un lugar en ese mundo lleno de juicios. «¿Por qué no lo intentas?», resonó una idea en su mente, como si un susurro interno la invitara a hablar, a mostrar su verdadero yo. Empezó a articular sus pensamientos, su voz temblando al principio, pero alzándose en firmeza con cada palabra. «Este mural representa no solo lo que veo, sino cómo me siento», comenzó a explicar, mirando a su madre fijamente. «Este es mi mundo, mi lucha, mi deseo de ser algo más. Y quiero que lo veas. Necesito que lo veas». La tensión en el aire se transformó. Las miradas de sus compañeros se suavizaron. Ella, la que siempre había evitado ser el centro de atención, ahora estaba en el umbral de hacer su propio espacio. Las palabras se desbordaban de su corazón, llenando el aire con relatos de dolor, esperanza y redención. En ese instante, Valentina comenzó a entender que su arte era su voz, y su voz merecía ser escuchada. A medida que describía cada color, cada forma, se dio cuenta de que no solo se estaba presentando ante su madre, sino ante sí misma. La Valentina que siempre había creído que no era suficiente, ahora estaba reclamando su existencia. Era un primer paso, un descubrimiento propio. Al mirar la expresión en el rostro de su madre, empezaba a vislumbrar lo que podía ser un cambio. La incertidumbre aún acechaba, pero valía la pena. ¿Qué pasaría si ese momento resultaba en algo más grande que la relación que ahora mismo parecía quebrarse? El murmullo del público se reanudó, pero Valentina estaba sumida en su mundo, sintiendo por primera vez que estaba al mando de su destino. ¿Podría esta revelación ser la clave para sanar su relación con su madre y quizás con ella misma? La necesidad de respuestas y la promesa de un futuro incierto la impulsaron hacia adelante. Mientras salía del silencio, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Qué viene después de esta valentía? Y así, en cada trazo de su pintura, Valentina sintió que el verdadero viaje recién comenzaba. Valentina no podía salir del torbellino de emociones que había desatado su confesión. Mientras las palabras aún flotaban en el aire, sentía que una nueva realidad comenzaba a formarse a su alrededor. Se dio cuenta de que, aunque la aprobación materna era valiosa, el verdadero reto ahora consistía en mantenerse fiel a sí misma. Ese instante de vulnerabilidad había abierto una herida, pero también una ventana hacia la autenticidad. La presión que sentía antes empezaba a aligerarse, sin embargo, a medida que su mente procesaba lo ocurrido, se manifestaban nuevas dudas. ¿Cómo seguir adelante después de este momento?, se preguntaba. La valentía recién despierta no era suficiente para enfrentar el panorama incierto de su futuro. El eco del rechazo que había sentido durante años se entrelazaba con una chispa de esperanza. ¿Y puedo ser suficiente para mí misma?, se cuestionó, buscando afirmar su autonomía emocional. En las semanas siguientes, Valentina se sumió en un proceso de introspección. Le ofreció a su arte la atención que había merecido durante tanto tiempo, acompañando cada trazo con reflexiones sobre sus inseguridades. Comenzó a pintar en su habitación, involucrando su mundo interno, compartiendo sus pensamientos y emociones con cada pincelada.
Se sintió como si hubiera destapado un sombrero mágico lleno de posibilidades, pero a pesar de su progreso, a veces una sombra de duda se apoderaba de ella. Tal y como sucedía cuando las miradas de sus compañeros se volvían críticas, regresaba el miedo a ser juzgada. La validación de su madre seguía siendo un anhelo, y Valentina, sin saberlo, se encontraba en una lucha feroz. Para que aquella chispa de valentía floreciera, debía de construir las expectativas que la habían perseguido a lo largo de su vida. En ese sentido, el mural había sido más que una simple expresión, era un catalizador. Comenzó a analizar cada color, cada forma, incluso esas manchas y desbordes que antes había considerado imperfecciones. Se dio cuenta de que en su ímpetu por ser aceptada, había creado barreras que limitaban no solo su arte, sino su esencia misma, su miedo a ser vista. Un día, mientras revisaba su portafolio en busca de nuevas ideas, decidió reunir a sus colegas de arte para compartir su viaje. Es tiempo de ser abierta, pensó. Esa noche, en una pequeña sala donde solían reunirse, se sintió ansiosa pero lista. Con cada palabra que compartía sobre su proceso, la Valentina tímida comenzaba a desvanecerse, quedando al descubierto una nueva versión de ella misma. Sin embargo, entre el fervor del compartir, notó algunas caras que volvían a mirarla con escepticismo. La duda comenzó a consumirla una vez más. Quizás no puedo cambiar la percepción de los demás, reflexionó, mientras su corazón latía con rapidez. La vulnerabilidad que había adquirido ahora traía consigo el desafío de mantenerla frente a un público que aún podía ser hostil. ¿Sería esa fortaleza suficiente para seguir defendiendo su arte? Al culminar la reunión, se sintió dividida entre el empoderamiento que había ganado y el temor a ser rechazada nuevamente. Las preguntas 1-0 volvían a surgir en su mente. En su afán por encontrar una solución a su conflicto interno, se topó con un aprendizaje inesperado. La suplicación emocional a su madre había abierto la puerta hacia una nueva búsqueda de identidad. Así, Valentina comprendió que al final, todo sería parte de su evolución artística y personal. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, se preguntó, ¿cómo navegaré por este nuevo camino que he reclamado? La búsqueda de respuestas ahora era su verdadera obra de arte, un mural aún en construcción. Y en cada decisión, en cada paso hacia adelante, sabría que los desafíos estaban lejos de haber terminado. Pero lo que sí prometía era que había comenzado a existir, y eso le daba fuerzas. El eco de una voz conocida resonó en su mente. «Necesito que me veas». Pero ahora, la pregunta que la atormentaba era distinta. ¿Podré verme a mí misma antes de que alguien más lo haga? Valentina se encontraba en un estado de inquietud constante. A medida que los días se acercaban a la temporada navideña, el ambiente festivo contrastaba con la turbulencia interna que la consumía. Había una presión latente en el aire, un eco de expectativas que la rodeaban como un abrazo demasiado apretado. Intentar ajustarse a ese molde, a esa imagen adorada de éxito y felicidad familiar, le resultaba agotador. ¿Cómo celebrar cuando sus propias inseguridades la amenazaban desde dentro? Decidió que era hora de canalizar su confusión y dolor en su arte. Con esa intención, se sumergió en un nuevo proyecto. Valentina quería crear una pieza que representara su viaje, una representación visual de su lucha interna. Comenzó a dibujar escenas de hojas que caían de los árboles, reflejando el ciclo de la vida al mismo tiempo que simbolizaba su propia transformación. Cada hoja caía, pero también dejaba espacio para el crecimiento. Sin embargo, en medio de aquella actividad, un persistente zumbido de autocrítica parecía seguirla a cada paso. Una tarde, mientras contemplaba su trabajo en curso, sintió que había alcanzado un punto de inflexión. Con el pensamiento de que era hora de enfrentar sus demonios, decidió compartir su nuevo proyecto con su madre. La idea la aterrorizaba. La posibilidad de recibir una crítica hiriente era un fantasma que la atormentaba. Pero había comprendido que su arte debía ser un reflejo de sus emociones, no un escondite de ellas. Con el corazón acelerado, Valentina buscó el momento adecuado para hablar.
Su madre, siempre ocupada entre las decoraciones navideñas, parecía distante. Sin embargo, la urgencia de su necesidad la llevó a interrumpir aquel ajetreo festivo. «Mamá, quiero enseñarte algo», dijo con voz temblorosa, mostrándole su cuadro en proceso. La reacción de su madre fue tan fría como el invierno que se cernía fuera de la ventana. «¿Eso es todo? ¿No piensas en algo más convencional?», preguntó con un tono que no dejaba lugar a la interpretación. Esa respuesta agarró a Valentina como una ola helada, sumiéndola en dudas. Las palabras de su madre pesaron más que cualquier crítica. Para Valentina representaban una confirmación de sus temores más profundos. La lucha por ser vista y aceptada le había llevado a su arte a un abismo de inseguridades. En ese instante, la valentía que había estado cultivando se desvaneció como el vapor de una taza de chocolate caliente en el frío invernal. Sentía que todo el esfuerzo que había tenido parecía no ser suficiente. Después de aquella conversación devastadora, Valentina volvió a su estudio. Cada trazo se volvió errático. Con cada movimiento del pincel, su frustración se filtraba en la pintura, generando manchas caóticas que reflejaban su tumulto emocional. En un arranque de ira, rasgó una de las hojas del cuaderno y al hacerlo, una revelación le golpeó con fuerza. Ocultar su realidad tras un manto de convencionalidad le había resultado agotador y desalentador. Había confundido la búsqueda de la conexión con la necesidad de aprobación. Pasaron los días y aunque las luces navideñas brillaban alrededor de ella, Valentina decidió pasar la festividad en su habitación, anhelando una visibilidad en la que pudiese abrazar su verdad. La ausencia del lazo familiar que solía ser reconfortante se tornó un eco desgarrador. La voz interior que le repetía, «no eres suficiente», comenzó a perder fuerza a medida que su determinación crecía. Si otros no podían ver sus colores, sería su responsabilidad aprender a hacerlo. Unos días después, con una mezcla de rabia y resolución, retó sus dudas. Decidió que su próximo paso sería participar en una exposición local. La emoción y el miedo se entrelazaban mientras pensaba en compartir su historia a través del arte, dejando atrás la necesidad de que los demás validaran su camino. Pero la incertidumbre seguía acechando. ¿Podría enfrentarse a críticas, o peor aún, al silencio incómodo de aquellas miradas escépticas? El momento de enfrentar su vulnerabilidad de nuevo había llegado. Valentina respiró hondo, sabiendo que su verdadero batallar no era con los demás, sino con la necesidad de silenciar su autocrítica. Comenzó a trabajar en la pieza que cantaría su verdad. Al final, se dio cuenta de que ese acto de exponer su arte y su esencia podría ser lo más liberador que había hecho. Lograría romper las cadenas de la duda y encontrar el valor para mostrarse al mundo tal como es. Con la fecha de la exposición acercándose, Valentina sabía que enfrentaría una decisión crítica. Su murmullo interno se volvía más fuerte. ¿Estás lista para ser vista? Los días se sucedieron entre la mezcla de ansias y temores. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Valentina se encontraba en un torbellino de emociones. Cada mañana despertaba con una mezcla de determinación y miedo, un juego constante entre lo que deseaba ser y lo que sentía que el mundo esperaba de ella. La idea de ser vista, no solo por sus amigos, sino por extraños, la desnudaba emocionalmente. Era un acto de valentía que nunca antes había considerado. Se zambulló de nuevo en su obra, en la creación que intentaría gritar su verdad. Las hojas que solía dibujar perdieron su forma convencional. Se volvieron mejores, salpicaduras de colores vibrantes que irradiaban su lucha, su tristeza, pero también la esperanza que comenzaba a florecer dentro de ella. Cada trazo parecía un paso más hacia un horizonte que había permanecido oculto hasta ese instante. Sin embargo, la sombra de la desaprobación materializada en la voz de su madre la seguía, como un eco persistente que amenazaba con arruinar su proceso. ¿Por qué no puede verte como realmente eres?, se preguntaba una y otra vez. La respuesta no llegaba.
sintiéndose atrapada en un laberinto de emociones contradictorias, decidió que era el momento de hacer frente a su madre una vez más, de abrir el diálogo que había estado ausente durante tanto tiempo. Con el pulso acelerado, Valentina planeó un encuentro. En su mente, los escenarios eran infinitos, desde la posibilidad de una conversación constructiva hasta un nuevo ataque a su arte envasado como una crítica. Aquella tarde, mientras la familia se preparaba para la cena, buscó a su madre en la cocina. Su madre la vio, sus ojos llenos de curiosidad y un rastro de sorpresa, como si el súbito interés de Valentina por hablar resultara incómodo. «Mamá, debo decirte algo», comenzó, pero las palabras se detuvieron en su garganta. Era un dilema interno, una montaña rusa de emociones que se entremezclaban entre sí. «Quiero que veas mi obra, no como lo que crees que debe ser, sino como lo que realmente es para mí». Su madre la miró con escepticismo, pero la urgencia en su voz hizo que cediera. Desde un lugar de tristeza y exasperación, Valentina mostró su cuadro. «Esto representa mi viaje. Cada color, cada forma, es una parte de mí que he tratado de ocultar. Quiero que lo entiendas». Las palabras de su madre fueron distintas esta vez, pero no menos dolorosas. «Valentina, el arte es un reflejo de lo que queremos mostrar. A veces la convencionalidad es solo una manera de ser aceptados». Valentina sintió que el estómago se le torcía al escuchar aquellas palabras, pero no se detuvo. «Sí, mamá, pero quizás sea hora de aceptar la parte de mí que no encaja». La conversación, aunque tensa, se sintió como un pequeño triunfo. En ese instante, Valentina decidió no dejar que la opinión de su madre definiera su arte. Era ella quien debía validar su experiencia. Al regresar a su estudio, sintió que la chispa creativa revivía. La determinación creció en su interior. Aquel cuadro debía ser una declaración de su ser. El día de la exposición se presentaba inminente. Mientras se preparaba, una mezcla de entusiasmo y ansiedad la invadía. La posibilidad de compartir su historia finalmente con el mundo la llenaba de pavor, pero también de libertad. En el fondo, sabía que debía ir más allá de la validación externa. Sin embargo, había un tema que había quedado sin resolver. La conversación con su madre resonaba en su mente como un mantra, y la pregunta la acechaba. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de ser vista sin depender de la aprobación parental para encontrar su voz? ¿Había todavía algo en su propia concepción sobre el arte y la aceptación que necesitaba descubrir? Se dirigió a la exposición con el corazón en la mano, lista para someter su obra a la gran prueba. Allí, por fin, no solo mostraría su arte, se confrontaría a sí misma, quizás dando un paso hacia el descubrimiento de lo que realmente significaba ser Valentina. La pregunta que giraba en su mente era luminosa y abrumadora. ¿Estaba lista para abrazar su verdad, poco convencionales o no, frente al mundo? Valentina se acercó a la sala de exposiciones con pasos cortos, su corazón agitando en su pecho. La decoración invernal del lugar parecía un contraste cruel con el torbellino de emociones que la envolvía. Pequeños abetos adornados y luces parpadeantes creaban una atmósfera festiva, pero ella se sentía como un náufrago en un mar de expectativas. A cada instante, las palabras de su madre reverberaban en su mente. El arte es un reflejo de lo que queremos mostrar. Al cruzar el umbral, comenzó a notar cómo el ansioso zumbido de la multitud despertaba una mezcla de intriga y terror dentro de ella. Valentina se detuvo un momento, observando a otros artistas que exhibían sus obras. Sus miradas reflejaban tanto confianza como una pizca de desesperación. ¿Qué dirían ellos si supieran que su opinión importaba? Se dio cuenta de que su arte era mucho más que una respuesta a la desaprobación. Ella deseaba,
ardientemente contar su propia historia. Mientras contemplaba su obra colgada en la pared, una mezcla de nerviosismo y orgullo invadió sus pensamientos. Había puesto su alma en ese lienzo, y aunque su madre no entendiera completamente su proceso, cada trazo era un eco de su verdad. Sin embargo, el temor a una nueva crítica la abrumaba. Decidió que, antes de que los demás la evaluaran, debía hacer un pacto con ella misma. Valentina, esta obra es tuya. No te dejes llevar por la opinión ajena. Con el corazón atiborrado de incertidumbres, comenzó a circular entre la multitud, buscando la aprobación en los rostros que la rodeaban. Pidió a algunos que comentaran sobre su pieza. Cada comentario la sorprendía, desde las sonrisas cómplices hasta las cejas levantadas de asombro. Valentina se sentía viva, aunque la adrenalina de la incertidumbre pululaba en su interior. De pronto, una mujer mayor se acercó a ella. Sus ojos, llenos de sabiduría, se posaron en la obra. «Me fascina cómo has representado el dolor y la esperanza. Cada color es una emoción en sí mismo», dijo con un tono genuino que tocó algo profundo en Valentina. Esa fue la primera vez que sintió que sus esfuerzos podían resonar más allá de su propia experiencia. Un deslumbre de validación comenzó a disipar la niebla que la acompañaba. Allí había un cementerio de juicios, pero también el florecimiento de la aceptación. Poco después, se encontró compartiendo su proceso creativo con un grupo de jóvenes aspirantes a artistas. Cada relato de lucha resonaba con ella como eco en una caverna. La verdad era que todos compartían un deseo similar: ser vistos, y al hacerlo, el temor a la desaprobación se desvanecía. Al final de la velada, Valentina se sintió más fuerte. Esa exposición había sido, sin duda, un examen, pero también un punto de inflexión. La voz que había guardado tanto tiempo comenzaba a emerger con fuerza, como una ola rompiendo en la orilla. La revelación era apabullante. Su arte no solo era un medio de expresión, sino una forma de recolectar fuerza y coraje. Mientras se retiraba, un rostro familiar se asomó entre la multitud. Su madre, con una expresión que oscilaba entre la confusión y la incredulidad, se acercó. En ese instante sintió que debía enfrentar la última paz interna que le faltaba. Con una respiración profunda, invitó a su madre a unirse a ella. No sabía cómo recibiría este momento. Lo único que tenía claro era que no podía amurallar su corazón nuevamente. Sí, había una verdad que aún estaba por descubrir. Esta vez, no solo sería su arte lo que daría la cara, sino también su corazón. Cuando sus miradas se cruzaron, Valentina supo que había llegado el momento de enfrentarse a lo que realmente significaba ser aceptada en su vida. La pregunta seguía dándole vueltas a su mente, pero ahora, transformada, era menos acerca de la duda y más sobre la posibilidad. Se sentó con su madre para hablar, sintiendo que podía finalmente construir un puente entre sus mundos. «Quiero mostrarte algo más allá de mi arte», le dijo Valentina. En ese instante, a la espera de un nuevo entendimiento, un silencio profundo se coló entre ambas. La verdadera pregunta, now, era si su madre podría depositar sus propias expectativas a un lado. ¿Estaba lista para ayudarla a traspasar la barrera que había creado entre ellas? ¿Sería capaz de encontrar el hilo que conectara sus vidas? Valentina sintió que el aire se volvió denso entre ella y su madre. La esencia del diálogo pendía en el ambiente, cargada de interrogantes no expresadas. La mirada de su madre estaba fija, llena de emociones que Valentina había deseado durante tanto tiempo. La oportunidad de desnudarse emocionalmente ante la única persona capaz de darle seguridad la dejó paralizada por un momento. Luchar contra la decepción que siempre había encontrado en su mirada era una batalla interna que había librado durante años. «¿Qué es lo que quieres mostrarme?», preguntó su madre, cada palabra un desafío y un rayo de esperanza.
Valentina comprendió que esa pregunta era el inicio de la conexión que tanto anhelaba. Se obligó a recordar las motivaciones detrás de su arte, como cada pincelada representaba fragmentos de su vida, el miedo, la tristeza, pero también la resiliencia. Este no era un mero acto de compartir su obra, sino un intento de mostrar su esencia. Quiero que entiendas que el arte que ves es una parte de mí, pero también es un comentario sobre lo que me ha pasado, respondió Valentina, notando cómo sus manos temblaban. La vulnerabilidad la confrontaba, pero al mismo tiempo era liberadora. No es solo color en un lienzo, es mi batalla, mi amor y mi dolor. Su madre frunció levemente el ceño, la confusión luchando con la apertura necesaria para escuchar. Fue entonces cuando Valentina tomó una decisión rotunda. Dejaría de buscar aprobación y en vez de eso, buscaría comprensión. No necesito que te guste, añadió con firmeza. Necesito que veas quién soy. Cada palabra resonaba en su interior, anticipando una posible respuesta. La atmósfera cambió, como si el tiempo se detuviera y cada latido se hiciera eco de lo que estaba en juego. Su relación. La incomodidad fue palpable, pero Valentina estaba decidida a avanzar. Se dio cuenta de que esta conversación era la antesala de la reconciliación consigo misma. Fue entonces cuando abordó lo que más le pesaba. Te necesito como mamá. He sentido tu desaprobación y eso ha dolido profundamente. La carga que mantenía desde su infancia comenzó a desvanecerse y se sintió en sintonía con sus necesidades y deseos. La reacción de su madre la sorprendió. En lugar de la descalificación habitual, un destello de comprensión brilló en sus ojos. No sabía lo que necesitabas, admitió con voz temblorosa. He tratado de seguir mis propias expectativas en lugar de las tuyas. Algo en esa declaración pareció romper barreras invisibles entre ellas. Valentina sintió una chispa de esperanza, lo mismo que una visión compartida comenzó a brotar en su corazón. La lucha interna que había existido por tanto tiempo parecía atenuarse. Sin embargo, esta apertura la llevó a un terreno más delicado. En el futuro, ¿podrían realmente construir una relación basada en la aceptación mutua y no en el juicio? Valentina entendió que este diálogo era el primer paso hacia algo más significativo y profundo. Justo cuando comenzaban a encontrar pasos hacia esa conexión renovada, una sonrisa apareció en el rostro de su madre. Si deseas que tu arte sea parte de mi mundo, entonces tenemos que aprender sobre él juntas. Valentina sintió un cosquilleo de emoción. Este sería el momento de un nuevo comienzo, un restablecimiento de la confianza construida sobre la comprensión, donde cada desafío podría ser aceptado en su totalidad. Con cada latido se hizo evidente que su viaje apenas comenzaba. El arte no solo sería su refugio, sino el camino hacia la verdad compartida. Sin embargo, el diálogo aún estaba lejos de concluir. Valentina se preguntó si realmente sería suficiente para derribar las murallas que aún existían. Antes de que pudieran profundizar más, un sonido brusco interrumpió su momento. Un desconocido tropezó y cayó a su lado, rompiendo el ímpetu de la conversación. Ese desliz físico trajo a la mente una incógnita vital. ¿Sería posible seguir adelante enfrentando obstáculos inesperados, incluso cuando empezaban a alzar las primeras capas de sus corazones? El futuro se sentía incierto, pero era la primera vez que Valentina lo consideraba como un terreno fértil para la construcción, no como un camino lleno de trampas. Mientras el ruido de la sala volvía a envolverse en su realidad, Valentina supo que la decisión de abrir su corazón había sido importante, pero el verdadero reto aún estaba por venir. ¿Podría realmente coexistir con sus miedos y anhelos en un mundo que a menudo se sentía hostil y menospreciado? La caída del desconocido había interrumpido la rareza de su conexión, pero Valentina sintió que las murallas que comenzaban a derrumbarse no podían ser levantadas de nuevo. Con una respiración profunda, se forzó a mirar a su madre, quien parecía aturdida por el repentino estruendo. La vulnerabilidad que había comenzado a experimentar transformó la confusión en determinación. Era el momento de poner en marcha los cambios que tanto anhelaba. «Necesitamos hablar más, tú y yo», expresó Valentina, utilizando una voz que sonaba más firme de lo que se sentía por dentro.
A pesar de la interrupción, comprendió que no podía permitir que los temores ajenos parecieran más importantes que la reconstrucción de su relación. La caída del desconocido no solo les recordó la fragilidad de los momentos compartidos, sino también la escasa duración de aquellas oportunidades. Su madre asintió lentamente, aunque su expresión era un reflejo de incertidumbre. Pero ese tipo de reconocimiento le dio a Valentina la confianza que necesitaba. Se sentó junto a ella en el banco de la sala, ignorando las miradas curiosas de quienes las rodeaban. Comenzaron a hablar, desentrañando los sentimientos que las habían mantenido a distancia. Quiero que entiendas que mi arte no solo es una forma de expresión, es mi camino para lidiar con mi dolor, con mi identidad, continuó Valentina, cada palabra sostenida por un nuevo sentido de propósito. Me siento como un rompecabezas sin armar. A veces ni siquiera sé qué pieza va dónde. Las palabras se deslizaban de sus labios con más facilidad de lo que había anticipado. La posibilidad de ser escuchada casi la desarmaba, y de alguna forma eso la hacía sentirse empoderada. Esa conexión genuina con su madre era lo que había buscado como un anhelo oculto. Ahora mezclaba su arte y su vida de manera más tangente, convirtiendo el diálogo en un lienzo en sí mismo. No entiendo tu arte, Valentina. Lo veo y me siento perdida, admitió su madre, la parte más vulnerable de sí misma saliéndose a la luz. Pero quiero intentarlo. Quiero aprender. En ese momento se dio cuenta de que ambas estaban dispuestas a enfrentar el desafío de convertirse en dos mujeres que se entendieran en lugar de dos sombras atrapadas en viejas heridas. Una idea comenzó a tomar forma, una chispa que podría revivir el interés de su madre. Podríamos tener días de arte juntas, donde cometamos errores y aprendamos. A medida que hablaban, se gestaba un acuerdo. Valentina pudo ver cómo su madre empezaba a dejar de lado sus propias expectativas, enfocándose en descubrir quién era su hija a través del arte. Esta adaptación era un desafío para ambas, sin embargo, era liberador. Sin embargo, no todo el camino parecía despejado. La inseguridad de Valentina comenzaba a asomar nuevamente. La idea de mostrar su proceso creativo, de compartir sus miedos y limitaciones, le hacía cuestionar si realmente podría soportar otra serie de posibles rechazos. Debería comparar su nuevo vínculo con una obra aún en desarrollo, expuesta a críticas constantes hasta que encontrara su lugar. Mientras su madre comenzó a hacer preguntas sobre su técnica, sobre los colores, sobre lo que cada una de sus obras significaba, Valentina sintió una mezcla de emoción y miedo. Establecer una conexión con su madre significaba abrir una puerta a la crítica. La idea de que esta vez tuviera que aceptar el juicio de alguien tan importante le provocaba inquietud. Aprender a expresar mi dolor a través del arte es una de las cosas más difíciles que he hecho, dijo Valentina, consciente de que esta verdad resonaría. Y ahora quiero mostrarte no solo el resultado, sino también el caos del proceso. La mirada de su madre se iluminó momentáneamente. Fue como si una comprensión mutua comenzara a cernirse entre ambas. Pero cuando Valentina sonrió ante esa posibilidad, el brillo se desvaneció. Preguntas sin respuesta seguían rondando en su mente. ¿Podría realmente abrirse a su madre y al mismo tiempo tener la fortaleza para enfrentar sus propios desafíos internos? Como una sombra detrás de todas estas revelaciones, el temor a lo desconocido seguía acechando. La idea de que cada conversación era un paso hacia un futuro que podría desmoronarse en cualquier momento la asfixiaba. Pero quizás ese era el precio a pagar por el crecimiento. La conversación, llena de posibilidades y aprehensiones, tomó un giro. Mientras Valentina y su madre reflexionaban sobre el futuro,
un nuevo sonido resonó en la sala. Alguien había mencionado un evento cercano que involucraba a artistas locales. Esa mención trajo consigo otra pregunta latente. ¿Estaban listas para abrirse a compartir el viaje artístico con el mundo? ¿O sería el primer paso para cerrar de nuevo la puerta? La tensión se volvió palpable. Valentina sintió que había llegado el momento decisivo. La luz tenue de la sala parecía intensificar la presión que Valentina sentía en su pecho. El murmullo de las personas a su alrededor ya no era ruido, se había convertido en un eco distante que se perdía en el abismo de sus pensamientos. Su madre acababa de mencionar un evento de arte y cada palabra parecía tener un peso desproporcionado. ¿Estaba lista para exhibir su alma al mundo? La idea le provocaba un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué te parece si participamos juntas? El tono de su madre ahora era cálido, pero Valentina aún disparaba preguntas internas que la mantenían inquieta. No podía ignorar la oportunidad, pero la inseguridad la acechaba como una sombra. Ser parte de ese evento significaría vulnerabilidad en su máxima expresión. Un silencio inquietante se instaló entre ellas. Mientras su madre la miraba, Valentina buscaba en sus ojos alguna indicación de aliento o incluso la misma inseguridad que sentía, pero de inmediato su madre desvió la mirada. Esa pequeña acción resonó en Valentina como el primer golpe de la duda. La imagen de su madre como una figura sólida se desvanecía lentamente. ¿Acaso ella también estaba aterrorizada por la posibilidad de fracasar? «Artista local», susurró Valentina, contemplando la idea. Cada entrada en el mundo del arte era también un triunfante regreso a la exposición, algo que había eludido hasta ahora por miedo al desprecio. No sé si estoy lista para mostrarlo. Mi trabajo es diferente. El diferente se convertía en una carga abrumadora. Sin embargo, en ese momento, ella se dio cuenta de que había una necesidad más profunda de compartir su mundo. A través de su arte podía tejer su dolor, su incomprensión y, sobre todo, su lucha. Era un viaje que no podía llevar sola. Lo que realmente me aterra es que no sepas cómo reaccionar. Tal vez pienses que es malo, confesó Valentina. Su voz temblorosa ahora se llenaba de sinceridad. Esa fragmentación de su voz revelaba la verdad que temía compartir. Había estado trabajando en su arte, creando piezas representativas de su angustia, pero también de su esperanza. Pero cada obra era una revelación, y la idea de que su madre no la entendiera era un gran temor que no podía evitar. «Yo no espero que sea perfecto, Valentina. Solo quiero entenderte más», respondió su madre. Las palabras en su voz eran un rayo de luz en medio de las nubes que cubrían la mente de Valentina. Justo ahí se planteaba la base de un vínculo renovado. La búsqueda de conexión, aunque llena de minucias frágiles, comenzaba a tomar forma. Decirle a su madre que la necesitaba como una guía en ese viaje se convirtió en una necesidad apremiante. Se abrió a la posibilidad de dejar que su proceso creativo fuera también una experiencia compartida, y esto se sentía como un paso revolucionario. Aunque la incertidumbre persistía, su urgencia por conectar con su madre comenzaba a eclipsar la inseguridad. «Quizá podría mostrarte algunas de mis obras para el evento, solo algunas», articuló Valentina con voz entrecortada. Era un inicio, una abertura a esa conexión que ambas habían anhelado, un camino hacia el entendimiento que pudiera disipar sus dudas. La exposición parecía lejana, casi un espejismo de lo que pudo ser. Pero en esa conversación, Valentina empezó a formar un plan. Considerar a su madre como parte de su arte y de su vida artística era inédito. El acto de compartir la incomodidad de sus creaciones se sentía como un desafío, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, a buscar la validación de su voz no solo en el arte, sino también en una relación que había estado marcada por la distancia. Esta nueva perspectiva creaba un espacio en su mente donde las expectativas no dominaban, sino que coexistían con el deseo de una conexión genuina. Valentina respiró profundo, sintiendo la presión comenzar a disiparse. Había un pequeño destello de esperanza en su interior, y estaba dispuesta a arriesgarse.
Cuando pensaba que la conversación podría generar un cambio, un ruido inesperado interrumpió esa revelación. Una voz masculina enérgica anunció los detalles del evento en el que tendría que participar, y ante esas palabras su corazón se disparó. De repente el tiempo se detuvo, y la sensación de posibilidad se llenó de desafíos. ¿Fue realmente capaz de enfrentar lo que eso significaba? La emoción se entrelazaba con la ansiedad, mientras Valentina hacía una súplica a lo más profundo de sí misma. El momento de revelación había llegado. Pero al mirar a su madre, ahora con alegría mezclada con un atisbo de preocupación, se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba y aún quedaban muchas preguntas por responder. ¿Podría realmente embarcarse en esta nueva aventura sin perder de vista quién era? ¿O el regreso al arte resultaría en un nuevo desengaño? Valentina se encontraba en un cruce de caminos. El eco de las palabras de su madre resonaba en su mente como un mantra alentador. «Quiero entenderte más». Aquellas frases se habían convertido en el faro que guiaba su rumbo. Todo lo que había experimentado, cada trazo de su arte, había llegado a este instante decisivo. Era el momento de demostrar no solo lo que había creado, sino quién era realmente. A medida que se preparaba para la exposición, Valentina sintió una renovada fuerza en su interior. Había comprendido que su arte era una extensión de su ser, una mezcla intrincada de emociones y experiencias que merecían ser compartidas. En los días que siguieron al diálogo con su madre, trabajó intensamente en su nueva pieza, un mural vibrante que reflejaba su viaje de lucha y aceptación. Cada color elegido era un símbolo de cada experiencia vivida, desde la tristeza y la soledad hasta la esperanza y la redención. Cuando llegó el día de la exposición, la atmósfera estaba cargada de emociones y anticipación. Valentina se sentía viva, su corazón latía con fuerza mientras miraba su mural. Desde lejos, los colores danzaban bajo la luz, invitando a los espectadores a mirar más de cerca. No solo era un cuadro, era su historia, un testimonio de su viaje personal. En ese momento sintió cómo todas las inseguridades que la habían perseguido se desvanecían, sustituidas por una confianza sólida. Era su momento. La exposición comenzó y Valentina recibió a sus visitantes con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada comentario, cada mirada curiosa la hacía sentir más fuerte. Aquella responsabilidad de mostrar su arte al mundo ya no la asustaba. Por el contrario, se sentía orgullosa de cada pincelada, de cada detalle que enriquecía su mural. Los visitantes comenzaron a acercarse, maravillándose de la complejidad del trabajo, y las palabras de admiración la enfervorecieron. Pudo sentir cómo se erguía ante su historia, apreciada por aquellos que la rodeaban. Entre la multitud, su madre se encontraba observando en silencio. Valentina pudo ver cómo pasaba de una expresión de incertidumbre a otra de orgullo. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, un deslinde de entendimiento iluminó el aire. Esa conexión que había buscado durante tanto tiempo se manifestaba en ese instante, donde las palabras ya no eran necesarias. Al final de la noche, Valentina se sintió satisfecha. Había logrado presentar no solo una obra de arte, sino su voz, su esencia y, lo más importante, su verdad. Un crítico local la felicitó con sinceridad, destacando la profundidad de su trabajo y su capacidad para conmover al espectador. Al escuchar esas palabras, Valentina sintió que las barreras que la aislaban de su madre se desmoronaban. La validación que tanto había anhelado no solo provenía del exterior, sino que emergía de su interior. Soy suficiente. Cuando la exposición concluyó y la multitud se dispersó, Valentina se acercó a su madre. ¿Lo viste? Esto es lo que he sido todo este tiempo, le dijo, con los ojos llenos de emoción. Su madre la miró con amor y dignidad, y por primera vez Valentina sintió que su madre iba a aceptarla por lo que era. «Felicidades, Valentina. Estoy orgullosa de ti», respondió su madre con lágrimas de alegría acumulándose en sus ojos. En ese momento, Valentina comprendió que la relación que tanto había deseado estaba comenzando a sanar. Días después,
Valentina continuó explorando su arte con renovada pasión y un profundo deseo de mantener el diálogo abierto con su madre. Comenzaron a organizar días de arte juntas, un espacio donde cada una podía compartir sin miedo, ser vulnerables y construir esa conexión que había estado ausente por mucho tiempo. La pintura se convirtió en un puente entre sus mundos, un espectáculo de colores y emociones convergiendo en una danza de aceptación. Valentina había recorrido un camino lleno de desafíos, pero al final encontró la confianza en sí misma y en su arte. La niña que alguna vez había sentido su voz ahogada en inseguridades había aprendido a expresarse. Ahora, con su madre a su lado, el futuro le prometía un viaje lleno de posibilidades. El mural que había creado no era solo un reflejo de su lucha, sino una nueva versión de sí misma, un símbolo de transformación. Valentina había conquistado sus miedos y abrazado su autenticidad. La Navidad se convirtió en una temporada de renacimiento, donde el amor y el arte florecían en armonía. Así, Valentina, en su búsqueda por ser vista, finalmente se vio a sí misma. Era una artista, una hija, una mujer que había descubierto la fuerza de ser auténtica. Al mirar al futuro, sabía que cada trazo en su vida contaba una historia única y valiosa. Ahora es tu turno de acompañar esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar a que más personas encuentren su camino hacia el autoconocimiento. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber cómo te inspiró esta historia. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas ser parte de esta comunidad que entiende la importancia de apoyarse mutuamente. No esperes ni un segundo más.